Los hombres antiguos no sabían mentirle a la piedra, y la piedra no sabía mentirnos a nosotros. Tallaron en las rocas lo que vieron con sus propios ojos y construyeron templos en honor a quienes llegaban desde arriba. Registraron en tablillas de arcilla lo que vivieron con tanto detalle que resultaría imposible inventarlo. Hoy reuniremos 6 testimonios dispersos en distintos continentes y épocas que apuntan hacia una misma conclusión perturbadora. Alguien estuvo aquí antes que nosotros y ese alguien no llegó desde el valle de al lado. La ciencia oficial llama a estos hallazgos mitos, coincidencias, errores de interpretación. Pero cuando las coincidencias se repiten en 4 continentes, entre pueblos que jamás se conocieron, ya no es coincidencia, sino un patrón. Comenzaremos en las selvas de México, donde la tapa de piedra de una tumba mostró algo que hasta hoy no da paz a los arqueólogos. En 1952, el arqueólogo mexicano Alberto Ruz L'Huillier descendió al interior de la pirámide del Templo de las Inscripciones en la antigua ciudad de Palenque. Excavó durante 4 años antes de llegar a la cámara funeraria, oculta a 25 metros de profundidad bajo la base de la pirámide. Lo que vio en su interior lo dejó en silencio durante varios minutos. En el centro de la sala había un sarcófago macizo de piedra caliza tallada en una sola pieza. Sobre su tapa, de 5 toneladas de peso, estaba grabada una escena que resulta imposible explicar desde los rituales religiosos. El relieve muestra a un hombre en posición reclinada. Sus manos descansan sobre palancas, sus pies se apoyan en pedales. Desde la parte inferior de la estructura brotan lenguas de fuego dirigidas hacia abajo. Toda la composición está contenida en una cápsula alargada con un extremo puntiagudo, que parece la cabina de un aparato diseñado para un solo piloto. La versión oficial sostiene que se trata del gobernante Kinich Yanab Pakal en el momento de descender al inframundo, Xibalbá. La estructura a su alrededor supuestamente simboliza el árbol del mundo. Los arqueólogos afirman que las llamas en la parte inferior son raíces y que el propio Pakal cae en las fauces de un monstruo de la tierra. Pero los ingenieros que estudiaron este relieve ven una imagen completamente distinta. La postura de Pakal reproduce con exactitud la de un piloto en una cabina estrecha. Espalda reclinada hacia atrás, brazos flexionados en los codos apuntando hacia un panel de control, rodillas más altas que las caderas, como las de un astronauta antes del lanzamiento. En ningún otro relieve ritual maya aparece un hombre sentado en esa posición, porque no es natural para una oración o un sacrificio. Solo es natural para una cosa: manejar un mecanismo. En la parte frontal de la cápsula se distingue una toma de aire y la parte trasera tiene la forma de una tobera de la que brotan chorros de gas. Frente al rostro de Pakal hay un panel con múltiples elementos pequeños que los arqueólogos consideran ornamentales, pero que los ingenieros interpretan como un tablero de instrumentos. Pakal vivió 80 años y gobernó Palenque durante 68 de ellos, lo que lo convierte en uno de los monarcas con reinados más largos de la historia humana. Su vínculo con este aparato no era simbólico, sino personal. Si se rota la imagen 90 grados, el panorama se vuelve aún más evidente. No es un árbol ni un monstruo, sino un aparato en posición vertical con un hombre en su interior. Erich von Däniken fue el primero en llamar la atención mundial sobre este relieve en 1968. Desde entonces, ningún científico ha dado una respuesta convincente a una pregunta simple: ¿para qué necesita el árbol del mundo toberas de propulsión? Palenque nos planteó un enigma visual. El siguiente hallazgo fue más allá y dejó no un dibujo, sino toda una base de datos cuya precisión asombra incluso a los astrónomos modernos. El Códice de Dresde es considerado uno de los 3 manuscritos supervivientes de la civilización maya y guarda conocimientos que, en principio, no tendrían por qué existir. Este documento de 39 hojas plegadas en acordeón, escrito sobre corteza de higuera y cubierto con una fina capa de cal, fue decorado por sacerdotes con tintas negras y rojas con una precisión extraordinaria. El bibliotecario alemán Ernst Förstemann fue el primero en descifrar las tablas astronómicas del códice en 1880 y lo hizo en estado de shock.
Los mayas calcularon el período sinódico de Venus con una precisión de 2 horas en 500 años de observaciones. La astronomía moderna, con telescopios y computadoras, da la cifra de 583,9 días. Los mayas registraron 584 días. El margen de error es del 0,02%. Este resultado lo logró una civilización que no tenía lentes, ni relojes, ni siquiera instrumentos metálicos. Las tablas del códice contienen cálculos de eclipses lunares precisos hasta el día, en intervalos de 33 años, pero lo más extraño está en los registros cronológicos que se remontan a millones de años en el pasado, mucho antes de que existiera la propia civilización maya. ¿Para qué necesitaba un pueblo que vivía en la selva contar el tiempo hacia atrás 400 millones de años? En ese periodo no había escritura, ni ciudades, ni siquiera la especie Homo sapiens. ¿De dónde obtuvieron esos números y cómo exactamente los calcularon? Si esos cálculos no eran fruto de sus propias observaciones, significa que alguien los enseñó. El códice sobrevivió a la quema de casi todos los manuscritos mayas por el obispo español Diego de Landa en 1562. En ese incendio perecieron miles de libros de toda una civilización. De cientos de manuscritos, solo sobrevivieron 3, y en cada uno de ellos están codificados datos que superan las capacidades de cualquier civilización sin instrumentos ópticos. Dejemos las sofocantes selvas de América Central y viajemos al frío valle alpino del norte de Italia, donde las piedras guardan imágenes que parecen dibujadas tras ver una película de ciencia ficción. El Valle Camonica, en la provincia de Brescia, contiene más de 300.000 petroglifos tallados en la superficie de las rocas a lo largo de casi 10.000 años. La UNESCO incluyó este conjunto en la lista del Patrimonio Mundial en 1979. Es la mayor colección de arte rupestre de toda Europa. Entre escenas de caza, agricultura y guerra aparecen figuras que no encajan en absoluto con la Edad de Bronce. En varios paneles rocosos hay seres con aureolas circulares alrededor de las cabezas, a los que investigadores italianos denominaron los astronautas de Val Camonica. Las cabezas de estas figuras están encerradas en contornos esféricos de los que parten rayos o líneas que recuerdan antenas. Sus cuerpos difieren de los de las figuras humanas comunes en los dibujos vecinos, son más voluminosos, más anchos de hombros, con proporciones de extremidades alteradas, como si el personaje llevara un traje de gran volumen. La arqueología oficial explica esas aureolas como tocados rituales de sacerdotes, y las proporciones inusuales las atribuye a una estilización estilística. Pero hay un detalle que destruye esa explicación. En uno de los dibujos, datado aproximadamente en el cuarto milenio antes de Cristo, 2 de esas figuras están junto a personas comunes. La diferencia es inmediata. Los humanos corrientes están dibujados esquemáticamente con líneas finas y cabezas vacías, mientras que las figuras con casco están detalladas en mucho mayor grado, como si el artista quisiera subrayar que no son los mismos seres. En otro panel, el portador de casco sostiene en la mano un objeto del que parten líneas onduladas dirigidas hacia la tierra. Los arqueólogos dicen que es un cetro ritual, pero la forma del objeto y la naturaleza de las líneas recuerda más a un dispositivo emisor. Los artistas antiguos de Val Camonica dibujaban el mundo que veían. Los ciervos parecidos a ciervos, los perros parecidos a perros, las personas parecidas a personas. Si dibujaron a alguien con casco y antenas, es porque vieron a alguien con casco y antenas. Crucemos el Mediterráneo y adentremos en el corazón del Sahara, donde la arena guarda una galería del tamaño de una pequeña ciudad. La meseta de Tassili Nasser, en el sureste de Argelia, fue en su día una sabana verde con ríos, lagos y manadas de animales. Hoy es uno de los lugares más inhóspitos del planeta, pero en sus rocas se conservan más de 15.000 pinturas creadas a lo largo de 6.000 a 8.000 años. El investigador francés Henri Lotte descubrió la masa principal de frescos en 1956.
Él mismo dio a una de las figuras el nombre que entró en todos los libros de arqueología, el gran dios marciano de Jabarén. La figura tiene unos 6 metros de altura, cabeza redonda sin rasgos faciales, cubierta por algo que parece un liso casco con ranuras para los ojos. No tiene nariz, ni boca, ni orejas, solo 2 enormes óvalos vacíos en lugar de ojos. El cuerpo está cubierto por algo parecido a un mono, del que parten líneas semejantes a costuras o uniones. Lotte era un científico cauteloso y posteriormente subrayó que usaba la palabra marciano como metáfora, no como afirmación científica, pero ni su cautela podía ocultar lo esencial. Esta figura no se parece a ninguna divinidad conocida, a ningún animal, ni a ningún ser humano. Junto al gran dios marciano hay escenas de la vida cotidiana: cacería de jirafas, pastoreo, bailes, natación, todo pintado de manera realista, con detalles reconocibles. Y de pronto, entre esas escenas domésticas, aparece un ser en escafandra. El contraste es tan brusco que resulta imposible ignorarlo. En otros paneles aparecen figuras con discos sobre las cabezas, grupos de personas de pie en torno a un objeto ovalado del que parten rayos y seres con trajes herméticos con tubos que van desde la espalda hasta la cabeza. Si los antiguos artistas de Tassili simplemente inventaban dioses, ¿por qué sus dioses parecen astronautas del siglo XX? ¿Por qué no son personas comunes con cuernos o alas, como en la mitología de la mayoría de los pueblos? ¿Por qué los trajes de esos dioses tienen detalles funcionales, costuras, tubos, conexiones, viseras? La imaginación crea símbolos, no planos de ingeniería. Nos trasladamos ahora al África Occidental, a un pueblo cuyos conocimientos del cosmos no puede explicar ningún antropólogo. Los Dogon viven en la meseta de Bandiagara, en Malí, en aldeas pegadas a escarpados acantilados a 300 metros de altura. Son uno de los pueblos más aislados de la Tierra, y hasta el siglo XX no tenían escritura, telescopios, ni siquiera lentes de vidrio. En 1931, los antropólogos franceses Marcel Griaule y Germain Dieterlen iniciaron un prolongado estudio de la cultura Dogon. Lo que encontraron puso en duda todo lo que se creía saber sobre la transmisión del conocimiento. Los sacerdotes Dogon describieron a los científicos el sistema estelar de Sirio con detalles que la ciencia europea no confirmó hasta décadas después. Los Dogon sabían que Sirio no es una sola estrella, sino un sistema binario. Llamaban al satélite invisible Potolo, que significa grano pequeño, y afirmaban que estaba compuesto de una sustancia más pesada que todo lo que existe en la Tierra. Sirio B, una enana blanca, fue fotografiada por primera vez solo en 1970. Y su densidad increíble fue confirmada aún más tarde. La sustancia de Sirio B es tan densa que una cucharadita de su materia pesaría unas 5 toneladas. Eso exactamente describían los Dogon cuando hablaban del grano más pesado del universo. Los Dogon también afirmaban que el período orbital de Potolo es de 50 años. Las mediciones modernas dan la cifra de 50,4 años. ¿Cómo adivinó un pueblo sin telescopios el periodo de revolución de una estrella invisible con una precisión del 1%? Los escépticos plantearon la hipótesis de que los Dogon obtuvieron esos conocimientos de misioneros europeos a principios del siglo XX, pero Griaule inició su trabajo en 1931. En ese momento, Sirio B ni siquiera era ampliamente conocida en los círculos científicos europeos. El astrónomo Arthur Eddington apenas en 1926 había sugerido que las enanas blancas tenían tal densidad, y su hipótesis encontró fuerte resistencia en el mundo académico. La hipótesis de los misioneros exige suponer que un predicador desconocido en una aldea perdida de Malí conocía la astrofísica de vanguardia mejor que la mayoría de los profesores europeos. Los propios Dogon explican sus conocimientos de forma sencilla. Sus ancestros fueron instruidos por los Nommo, seres anfibios del sistema de Sirio que llegaron en un arca acompañada de fuego y truenos.
La última parte de nuestro viaje nos lleva a la India, a textos que describen aeronaves con detalles técnicos que ingenieros modernos reconocen como suficientes para trazar planos. El épico sánscrito Mahabharata, escrito presumiblemente entre los siglos V y III a.C., contiene más de 200 menciones de aparatos voladores llamados vimanas. No son simples alusiones pasajeras, sino descripciones técnicas detalladas que ocupan capítulos enteros del épico. El texto describe varios tipos de vimanas, algunos diseñados para volar dentro de la atmósfera, otros capaces de atravesar el espacio cósmico. En el Ramayana se describe en detalle la vimana Pushpaka, perteneciente al demonio Ravana. Podía moverse por el aire a gran velocidad, cambiar de dirección al instante y transportar a muchos pasajeros. El texto señala que el aparato era propulsado por un motor de vórtice de mercurio y ese término técnico se repite en varias fuentes independientes. El tratado Vaimanika Shastra, atribuido al sabio Bharadvaja, va aún más lejos. Contiene la descripción de 31 componentes principales de una aeronave. Menciona 16 tipos de materiales resistentes al calor para el revestimiento del casco y enumera detalladamente los tipos de combustible. El texto describe espejos y lentes instalados en el casco de la vimana para camuflaje, protección contra el deslumbramiento y observación de lo que ocurría detrás. Uno de los capítulos está dedicado a las tácticas de combate aéreo, cómo esquivar proyectiles y cómo cegar al piloto enemigo. Los escépticos señalan con razón que el Vaimanika Shastra en su forma actual fue transcrito solo a principios del siglo XX. Pero las descripciones de vimanas en el Mahabharata y el Ramayana no generan esas dudas, pues esos textos existen en manuscritos de cientos y miles de años. Y en esos textos, indiscutiblemente antiguos, se describe el arma Brahmastra, que destruye su objetivo con un destello cegador, levanta una columna de fuego hasta los cielos y aniquila todo ser vivo en un gran radio. Tras su uso, durante varias generaciones no crece hierba y a la gente se le caen el cabello y las uñas. Si se describiera una explosión nuclear con las palabras de alguien que nunca oyó hablar de la física nuclear, el resultado sería exactamente ese. Robert Oppenheimer, el creador de la primera bomba atómica, tras la prueba de 1945, citó el Bhagavad Gita, eligiendo palabras del Mahabharata. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Los épicos sánscritos describen con precisión clínica los efectos del Brahmastra. Los sobrevivientes pierden el cabello y las uñas, los alimentos se vuelven venenosos, los pájaros caen del cielo. Reconocimos esos síntomas solo en el siglo XX y los llamamos enfermedad por radiación. 6 testimonios, 6 puntos en el mapa separados por miles de kilómetros y miles de años. La cápsula del piloto en Palenque, la base de datos estelar maya en Dresde, los astronautas en las rocas de Valcamonica, el dios marciano en el corazón del Sahara, la astrofísica de un pueblo sin telescopios, los planos de aeronaves en los épicos sánscritos. Cada uno de estos hallazgos puede explicarse por separado. Ritual, fantasía, coincidencia, estilización, interpolación tardía. Pero explicar los 6 simultáneamente preservando la lógica ya no es posible. Pueblos que no conocían la existencia unos de otros, en continentes distintos y milenios distintos, dibujaron lo mismo: seres en trajes herméticos, aparatos con propulsión a reacción, conocimientos sobre estrellas que no pueden verse a simple vista. O bien, la imaginación humana está configurada de tal manera que inevitablemente genera la misma imagen de un visitante cósmico, y entonces habría que explicar por qué. O todos esos pueblos estaban describiendo una experiencia real, y entonces habría que explicar por qué nos aterra tanto creerlo. Llevamos enviando señales de radio al cosmos desde 1974, esperando respuesta. Construimos telescopios para encontrar aunque sea un indicio de vida ajena. Pero tal vez la respuesta ya está aquí desde hace tiempo, tallada en piedra, escrita en arcilla,
transmitida de boca en boca a través de miles de generaciones. Simplemente no queremos leerla, porque lo cambia todo. La piedra no sabe inventar, solo recuerda, y lo que recuerda algún día nos obligará a revisar no solo los libros de historia, sino también las coordenadas de nuestra soledad en el universo.